Welcome to The Debate. Esto es Partida Doble, el debate donde los números cuadran, pero las ideas se enfrentan. Les habla su locutor de confianza, el contador Carlos Montes, y su compañera Lalic Luna Hernández. Bienvenidos a este espacio de escrutinio intelectual y multiplicidad de perspectivas. Imagina esto, ¿eh? Son las 11 de la noche del 29 de abril. Uy, la hora del pánico, ¿eh? Sudor frío garantizado. Exacto, sudando frío frente a la computadora, a punto de cumplir con tu obligación anual. Entras al portal del SAT y en lugar de ver una hoja en blanco, pues te encuentras un lienzo ya pintadito, ¿no? Ajá. Todos tus ingresos, tus retenciones, tus gastos, deducibles, o sea, todo tabulado por el sistema antes de que toques el teclado. Para algunos, me incluyo, esto es el pináculo de la civilización. Ay, Carlos. Y para otros, corazón, es el inicio de un capítulo de Black Mirror cruzado con una pesadilla kafkiana. Y bueno, de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a desmenuzar la arquitectura legal y digital de la Declaración Anual de Personas Físicas. Y vamos a sacar los datos directo del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y, claro, la famosísima Resolución Miscelánea Fiscal. Así es, Luna. Porque, a ver, la controversia central de hoy es muy clara. Esta automatización extrema del SAT, o sea, las declaraciones prellenadas y la facturación electrónica, ¿es un triunfo de la eficiencia que nos beneficia? ¿O construye una jaula digital que asume que el algoritmo de la autoridad es, digamos, infalible sobre la realidad de tu cartera? Esa es la gran pregunta. Y mira, yo sostengo firmemente que este entramado digital es una maravilla. Es el mayor avance en certeza jurídica. Estandariza la ley, elimina la subjetividad humana y, la verdad, le quita muchísima fricción al contribuyente de a pie. Híjole, pues yo vengo con la espada desenvainada, mi querido Carlos, porque mi postura es diametralmente opuesta. Yo argumento que este ecosistema tan estructurado invierte peligrosamente la carga de la prueba. O sea, asume que la base de datos del Estado es perfecta, como si fuera la Matrix, y obliga al contribuyente a someterse a presunciones algorítmicas, penalizando errores mínimos con un rigor, la verdad, desproporcionado. Pues mira, para entender por qué defiendo tanto a la Matrix, tenemos que ver cómo nos ahorra tiempo. Históricamente, hacer una declaración era, no sé, como armar el rompecabezas del milenio de Yu-Gi-Oh! Era imposible. Totalmente. Puros tickets borrados. Exacto. Hoy, si nos vamos a la regla 2.8.3.1 de la miscelánea fiscal, y para nuestra audiencia, la miscelánea es como el parche de actualización que le meten al juego cada año para que corra mejor. Bueno, esa regla nos da la declaración prellenada. Ajá, prellenada con lo que ellos quieren. Pero consolida tus pagos provisionales y absorbe todos tus FDI de nómina que tu jefe ya timbró. Es conectarte y jugar. Claro, absorbe los datos que el propio sistema ya preaprobó en su ecosistema cerrado. Pero a ver, sigue. Y es una ventaja, Luna. Ya no dependes de tu memoria. Además, la ley del ISR, en sus artículos 151 y 152, no deja lugar a dudas. El 151 te dice qué deducciones personales valen, o sea, gastos médicos, colegiaturas. Sí, intereses reales de la casa. Todo eso. Y el 152 te da la tarifa escalonada para calcular el impuesto. Al automatizar esto, reducimos el error humano. Porque seamos honestos, las matemáticas manuales eran lo que más multas generaba. La tecnología aquí es un escudo, como el escudo del Capitán América, contra nuestra propia mala memoria. Ay, me encanta cuando te pones tan optimista. Suena a que el SAT te está haciendo un favor enorme, te trae el desayuno a la cama. Pero te invito a rascarle un poquito a esa supuesta benevolencia, guapo, porque el diablo está en los detalles normativos. A ver, sorpréndeme. Mi crítica aterriza directito en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, el CFF. Ese artículo es una trampa mortal. Dice que, sí, la autoridad debe recibir tus documentos, pero se reserva el derecho de rechazar los que no usen los medios electrónicos dictados o, ojo aquí, que contengan errores aritméticos. Pero Luna, un error aritmético es lo que queremos evitar. Para eso es el sistema. Sí, pero escucha la consecuencia legal, Carlos.
Ese artículo le da poder a la autoridad para cobrarte de inmediato las diferencias por corregir ese error aritmético, con todo y multas y recargos. Game over sin continuous. No hay un, oye, te equivocaste. Bueno, pero... Espérame. El sistema prellenado asume que su base central es Dios. Si tu realidad económica no hace match con lo que dice la pantalla, te obligan a aventarte un maratón de declaraciones complementarias para defender tu verdad financiera frente a un código que ya te juzgó. Mira, entiendo el punto del artículo 18, pero creo que subestimas la logística monstruosa de procesar 50 millones de declaraciones. No podemos revisar todo a mano. O sea, cuando entras al portal y ves la regla de la miscelánea en acción, el lienzo ya está pintado, sí, pero el SAT no te amarra las manos. Puedes modificarlo. Sí, claro, modificarlo y ganarte una auditoría. No necesariamente. Piensa en la declaración prellenada como una resonancia magnética de alta tecnología. Una resonancia que la autoridad te hace mientras duermes y sin preguntarte qué te duele, Carlos. Pero prefiero 1000 veces un escáner preciso que requiera que el doctor nomás ajuste un par de cosas a que me operen a ciegas. Antes calcular los impuestos a mano era como operar con un bisturí oxidado. Jaja, qué gráfico. Es que es verdad. Tenías que sacar tu base gravable, buscar el límite inferior en la tabla del artículo 152, calcular el excedente. Era un caldo de cultivo para multas. Hoy, la misma regla 2.8.3.1 permite modificar los datos y meter complementarias. La flexibilidad legal y técnica, ahí está. Anillo al dedo. Imagínate que esa máquina de resonancia detecta una sombra, pero automáticamente la clasifica como nada grave. Y tú sabes que sí lo es. Ok, ¿te sigo? En el mundo fiscal, pon a ese contribuyente en su computadora. Digamos que el sistema del SAT no le cargó un gasto médico de hospitalización, un gasto súper protegido por el artículo 151 de la ley del ISR. Suele pasar. ¿Y por qué lo omitió? Pues porque la secretaria de la clínica le puso la clave gastos en general en lugar de honorarios médicos. Un dedazo. Bueno, pero ese es un error de captura de la clínica, no es tiranía del SAT. Sí, pero fíjate cómo reacciona tu maravilloso sistema. La persona sí fue al hospital. El gasto existió. Su derecho a deducirlo es legal. Pero el algoritmo lo batea por una clave de 3 letras. Ahora, ¿qué implica esa flexibilidad de la que hablas? Pues haces el cambio. No, ojalá fuera nomás darle editar. El pobre contribuyente tiene que ir a rogarle a la clínica que cancele el CFDI original de hace 3 meses. Eso sí es un dolor de cabeza. Un caso de aclaración en el portal y adjuntar estados de cuenta. Básicamente, le pides a un ciudadano común que se convierta en Neo esquivando balas en la Matrix y en abogado fiscalista, solo para probar que sí se enfermó. La carga de la prueba se invirtió, Carlos. Eres un evasor hasta que el algoritmo apruebe tu recibo. Ok. Te concedo que la fricción técnica ahí es alta. Es frustrante, sí. Pero a ver, esa rigidez en las claves de los CFDIs es justamente lo que evita que la gente meta facturas de, no sé, de la tintorería como si fueran gastos médicos. Es un filtro necesario. Ahora, sobre lo que decías de las consecuencias de corregir errores. Ah, exacto. Ahí pasamos de la fricción tecnológica a la tiranía del formalismo. Volvemos al artículo 18 del CFF. Tú dices, mete una complementaria y ya. Pero, ¿qué pasa si en ese estrés el contribuyente comete un error de dedo y pone un 0 de más al capturar un saldo? Pues se le recalcula. Sí, pero el artículo 18 faculta al SAT para cobrarte los errores aritméticos y sus recargos así, de tajo, sin revisión de fondo. Nadie te llama para decirte, oye, Carlos, te equivocaste con un 0. No. Te quitan el derecho a explicar tu realidad. La justicia fiscal se vuelve una auditoría de código, donde la máquina dicta sentencia y te ejecuta el cobro. A ver, espérame. Ahí sí no te compro la idea. No me convence nada ese razonamiento, porque estás tratando las matemáticas como si fueran, clases de filosofía. Las matemáticas fiscales no son de interpretación, Luna. 2 más 2 son 4 aquí y en China. Sí, pero la intención cuenta. Para el fisco no. Si vemos las tarifas del artículo 152 de la LIS, los porcentajes son exactos. Un error aritmético es objetivo. No puedes decirle al SAT, es que mi 0 era filosófico. ¿Por qué tendría el Estado que gastar millones en auditores humanos para debatir una suma mal hecha? Porque somos humanos, no calculadoras.
Pero mantener esa rigurosidad algorítmica es la única forma de que no se caigan los servidores. Procesamos millones de declaraciones en unas semanas. Esa presunción de certeza matemática no es una tiranía, es la infraestructura que permite que la gran mayoría reciba su dinero rápido, sin que nadie intervenga. Uy, me diste el pase perfecto para el siguiente round, Carlos. Hablas del gran incentivo, recibir tu dinero rápido, el famoso saldo a favor. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la matemática te beneficia a ti? Ahí sí te gusta el algoritmo, ¿verdad? Déjame terminar. El sistema es brutalmente eficiente para cobrarte una multa por un error, ¿no? Pero vamos a ver si es igual de maravilloso y rápido para regresarte tu lana. Hablemos de cómo la gente recupera su saldo a favor. De repente, la facilidad del portal se esfuma y te topas con un muro de seguridad nivel Pentágono. ¿Te refieres a los candados de seguridad de la e-firma? Le llamo barreras excluyentes, corazón. Si checas las reglas de la miscelánea sobre devoluciones, recuperar tu saldo legítimo depende de dominar criptografía. O sea, si un Godínez tiene un saldo a favor de, digamos, 15,000 pesitos, la regla le exige firmar a fuerza con la e-firma, la firma electrónica avanzada, para la devolución automática. Solo si son menos de 10,000 pesitos le dejan usar la contraseña normal de 8 caracteres. Bueno, pero la e-firma es el estándar de oro de la identidad. Es como tu firma autógrafa ante un notario, pero digital. Es súper segura. Súper segura, pero obtenerla es un suplicio. Tienes que cazar una cita en el SAT que es más difícil que encontrar un boleto para un concierto de RBD en primera fila. Jaja, bueno, a veces sí hay escasez de citas. Tienes que ir presencial. Te toman huellas, te escanean el iris, llevas tu USB y luego instalar programas de Java rarísimos en tu compu para renovarla. Para muchos ciudadanos, sobre todo adultos mayores o en zonas rurales, esto es una grosería. El gobierno básicamente nos aventó la chamba de su ciberseguridad a nosotros. Te obligan a ser un hacker nomás para que te regresen lo que pagaste de más. Exageras un poco con lo de hacker, ¿eh? Y espérate, agrégale el buzón tributario, el famosísimo artículo 17-K del Código Fiscal. Uy, el temido buzón. Si no tienes el buzón habilitado con correos actualizados, te clavan una multa económica. Y por ley, el SAT asume que cualquier notificación que te manden ahí es válida al cuarto día, aunque jamás hayas entrado a verla. Retienen tu dinero detrás de barreras tecnológicas y te castigan si no vives pegado al portal. Mira, Luna, creo que esa es una lectura súper severa y, perdón que te lo diga, un poco cínica de mecanismos que se diseñaron precisamente para protegernos. ¿Protegernos de nuestro propio dinero? Protegernos de los estafadores. Hace unos años había bandas que robaban contraseñas simples y se quedaban con los saldos a favor de miles de trabajadores. O sea, era un desastre. Exigir la e-firma para montos mayores a 10,000 pesos asegura que tu lana no termine en la cuenta de un defraudador en otro lado. La fricción tecnológica es proporcional al riesgo de fraude. Es como cuando el banco te pide token para una transferencia grande. Ajá. Pero el banco sí te da el token fácil. Bueno, y déjame darte un contraejemplo directo de la misma ley, para demostrarte que el sistema sí tiene corazón, ¿eh? La ley modula esta carga administrativa dependiendo de cuánto ganes. Vamos a la regla 2.8.1.4 de la miscelánea. La facilidad de mis cuentas. Ah, ¿la exención de la contabilidad electrónica? Esa mera. Y para que nuestra audiencia entienda el tamaño de esto, llevar contabilidad electrónica normal significa mandar unos archivos XML gigantescos cada mes. Sí, no es nomás hacer un PDF. Exacto. Es mapear cada chicle que compraste al catálogo del SAT en código puro. Es carísimo y pesadísimo. Pues la ley exime de este dolor de cabeza a los pequeños contribuyentes. Si ganas menos de 2 millones o hasta 4 millones según tu régimen, olvídate de los XML. Solo registras tus ingresos y gastos en mis cuentas facilito. Esto demuestra, Luna, que el SAT no es ciego. Identifica a quién aguanta la carga técnica y a quién hay que alivianarle el camino. Ok, te la valgo. Existen válvulas de escape como mis cuentas y claro que alivian a la tiendita de la esquina o al freelance. Pero, mi querido Carlos, eso no tumba mi argumento principal. ¿Por qué no? Porque incluso el que usa mis cuentas sigue siendo esclavo del CFDI como la verdad absoluta.
Si tu proveedor te factura mal, regresamos a la pesadilla del rechazo algorítmico. El archivo XML sigue siendo el rey. Bueno, el XML es el lenguaje del SAT. Y volviendo al asalariado normal, la exigencia de la e-firma para 11,000 pesos sigue siendo un muro de contención. Para muchas familias, 11,000 pesos es el súper del mes o la colegiatura de los niños. Al condicionar ese dinero a una madurez tecnológica que el Estado no enseña en las escuelas, la automatización muestra sus verdaderos colores. Yo creo que los colores son de eficiencia, ¿eh? Son colores recaudatorios, Carlos. Facilita la fiscalización de maravilla, sí, pero entorpece y aliena al individuo cuando se trata de devolverle sus propios derechos económicos. Pero es que, a ver, la restitución de derechos en una economía moderna de millones de transacciones por segundo tiene que ser segura. La confianza se cae a pedazos y el SAT permite fraudes por no pedir la e-firma. Lo cual, la verdad, ilustra perfecto porque estamos en bandos opuestos hoy. Tú ves el artículo 17-K del buzón y la e-firma como la muralla defensiva de Wakanda. Ándale. Y yo lo veo como un peaje regresivo que le cobran a los ciudadanos que menos herramientas tienen para hablar este nuevo idioma algorítmico. Pues mira, para ir sintetizando este round, porque se nos va el tiempo, yo sigo firme en que la digitalización fiscal de México es un progreso histórico brutal. Herramientas que tú ves restrictivas, como los candados del CFDI, el buzón y la e-firma, junto con la claridad de los artículos 150 al 152 de la ley del ISR, han cambiado un sistema caótico por uno auditable y equitativo. Equitativo para el algoritmo. Equitativo porque la estandarización nos mide a todos con la misma regla. Sí, hay curva de aprendizaje obvio, pero al final protege los recursos, quita la corrupción humana de las auditorías y hace que la mayoría cumpla rapidísimo. Hoy presentas tu anual en pijama desde tu sala en 10 minutos. Eso, Luna, es una victoria administrativa absoluta. Yo cierro diciendo que, aunque la tecnología agiliza el trámite masivo, no podemos hacernos de la vista gorda ante el costo en nuestras garantías individuales. El marco normativo, sobre todo cómo castigan los errores aritméticos, con la letra fría del artículo 18 del Código Fiscal, consagra una asimetría de poder total. Totalmente en desacuerdo, pero te escucho. La máquina presume tener la verdad absoluta por ley, y a ti, contribuyente, te toca el estrés de probar lo contrario. La declaración anual dejó de ser una rendición de cuentas humana para volverse literal un ejercicio de obediencia algorítmica. Bueno, creo que ambas posturas dejan claro que la tensión entre la automatización que necesitamos para no vivir en la prehistoria y el derecho de defensa del contribuyente es el gran reto jurídico de nuestra generación. 100% de acuerdo. Y no es un tema nomás para nerds contables. Es ese hueco en el estómago que sientes justo cuando le das enviar a tu declaración en la página del SAT y rezas para que no salga en rojo. Tal cual, ¿eh? Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre su propia experiencia con el portal. Ya vieron que detrás de la pantalla hay mucha filosofía y un montón de implicaciones del Código Fiscal y la ley del ISR que vale la pena cuestionar. Así es. Para que la próxima vez que el sistema te rechace un dato, sepas que no es tu internet fallando, sino el peso de una ley exigiéndote que te adaptes. Una arquitectura que construye la casa donde viven nuestros derechos frente al Estado. Esperemos que siempre dejen la llave por si queremos salir. Hasta la próxima.